Hoy les vamos a presentar la práctica de Laboratorio de Automatización de la Universidad Tecnológica de Pereira en la práctica neumática, donde vamos a estudiar cómo funcionan los pistones de simple efecto, doble efecto y algunos ejercicios. Primero, iniciamos montando el montaje donde se alimenta por un compresor, donde llegamos a la sección de mantenimiento donde se purifica el aire para que tengamos un aire adecuado en nuestros elementos. Seguido de esto hacemos el primer ensayo, que es con un cilindro que es simple efecto, el cual nos va a accionar por un pulsador, y cuando soltamos el pulsador el pistón vuelve y regresa. Segundo, vamos a utilizar un pistón de doble efecto, donde inyectamos aire en una de sus entradas y al presionar el botón el pistón sale, luego soltamos y el pistón retorna. Esto lo hacemos con el de doble efecto. Seguido de esto hacemos otro ejercicio que es un pistón de doble efecto, de simple efecto, donde presionamos un S1, que es un pulsador, y él sale y queda ahí clavado hasta que pulsemos un pulsador S2 y él vuelve y retorna. Seguido de esto hacemos otro experimento, que es un cilindro de doble efecto, donde al accionar el pulsador 1 sale, y también tenemos un pulsador 2. Si también pulsamos el pulsador 2 también podría accionarlo, o sea salir, pero él solo retorna si ninguno de los dos está accionado. Si tenemos uno accionado y el otro no, él no va a retornar, solo tienen que estar los dos desactivados. Después de esto hacemos otro que vamos a accionar con un regulador ya del aire que está ingresando para que él salga lentamente, y vamos a incluir unos finales de carrera. Cuando él llega al final de carrera, el mismo émbolo del pistón activa el final de carrera y automáticamente se regresa. Después de esto hacemos otro donde tenemos un pulsador y tenemos este pulsador, él sale, y cuando llega al final de carrera él retorna rápidamente. Tenemos otro donde accionamos un pulsador, él me va a activar con un final de carrera, me va a activar otro pistón. Luego que activa ese pistón, él va a llegar a otro final de carrera y ya empieza y me retorna los pistones que estaban afuera o activados. Y por último tenemos otro donde lo vamos a hacer temporizado, el cual accionamos un S1 y el pistón tenemos con un contador, él cuenta hasta que llega a su cuenta que le colocamos, él sale, y al salir me va a activar con un final de carrera, me va a activar dos pistones enseguida. Esos dos pistones lo que hacen es que ya que salgan a un final de carrera me van a retornar el primer pistón, y después de que ya se retraigan los dos pistones me va a activar otra vez el retorno del primer pistón. Así ya podemos ver el funcionamiento. Entonces ahora vamos a tener como una breve conclusión de lo que se maneja, en qué se manejan los pistones, la neumática, todo esto. O sea, en la automatización, donde necesitamos procesos, donde necesitamos incluir áreas de ensamblaje, o necesitamos hacer, por decir, todo lo que es de verificar empaquetaduras o botellas o todo esto, o sacar algunos elementos de la línea de ensamblaje, de la línea de montaje.